En el capítulo anterior conseguíamos llegar a Dolomitas con nuestro coche desde Madrid y veíamos uno de los lagos más famosos de Dolomitas, el lago di Braies. En el capítulo de hoy nos toca subir a Trecime para ver también los Cadini di Misurina y no sabemos si aguantará. Si lo conseguimos, iremos luego a ver el lago Sorapis y Cortina d'Ampezzo. ¿Nos acompañáis a ver cómo va el viaje? Buenos días, son las 5 y 9 minutos. Ya estamos en el parking de Trecime, que lo tenemos aquí detrás. Delante, o sea, ahí abajo está el lago donde estábamos ayer, entonces hemos subido desde allí y nada, nuestra idea es ver aquí el amanecer y ir empezando la rutita. Y aquí estamos, ya se está quitando porque solo se da en las primeras horas, pero de ahí es en la que más se ve lo de la enrosadira y como podéis ver se me ocurren pocos sitios donde las vistas sean mejores. Por ahí tenemos el Cadini di Misurina, que es la ruta que estamos empezando. Son las 7 de la mañana, así que buenos días, desayunito con vistas. Bueno, ya prácticamente hemos acabado la ruta. Ahí donde está Lorena se pueden ver de fondo los Cadini di Misurina. Y la ruta oficial va allí, que si os fijáis son las 7 de la mañana y ya hay cola para hacer el famoso caminito hasta ahí, que me extraña mucho que tengas mejores vistas que desde aquí. Aquí podéis ver la carretera que sube desde el valle, que es la de acceso, y sube hasta ahí arriba, que es el refugio de Auronso, y ahí tenemos los parking, un parking de campers, y más arriba es parking de coches. Y aquí tenemos obviamente Trecime. Y vamos a empezar la ruta que da la vuelta a Trecime. Estamos en el refugio di Lavadero, que venimos de aquella dirección, y toca subir. Hemos subido ya al punto que sería lo más alto de la ruta, porque luego la ruta tiene que obligatoriamente bajar por ahí donde se ven las personas. Para mí, esta es la imagen más bonita de la ruta de Trecime, porque aquí sí que se perciben las tres, puestas, ¿no? Como tres gigantes. Y con este cementerio de drones es como te avisan de que está totalmente prohibido volar drones, aunque os los vais a encontrar en la fundación. El refugio di Lavadero. Nosotros hemos subido por esta rutita que viene por aquí, que la subida es un poquito más challenge, son menos metros al final,
de ruta, pero la subida es mucho más empinada. Y hemos subido por ahí porque cuando hemos empezado la ruta nadie venía por aquí y no habíamos visto que había otro camino que sube con mucha más tranquilidad por aquí. Nos hemos desviado un poquito del camino principal, que es cierto que en cuanto te sales del camino principal estás solo. Y ya hemos visto algunos, sobre todo en el Cadini di Misurina, y es que hay zonas para hacer bivac por la noche. Y claro, despertar con estas vistas. Desviándonos un poquito, pues nada, encuentras formaciones y formaciones. Y esta magnífica pradera alpina, verde, verde, verde. Y como podéis ver, allí a donde miras hay una ruta que hacer. Ahí hay otra ruta que puedes hacer. Bueno, y si vienes en domingo, pues siempre puedes asistir a misa a 2.400 metros de altura. Acabamos de aparcar el coche justo ahí, que es el inicio de la ruta. Lo bueno de madrugar es que hay muchísimo hueco, son las 5:30 de la mañana y empezamos la ruta de Soriapis hacia el lago que vamos. Pues este es el famoso lago Soriapis, de agua azulita, azulita. Obviamente ahí está por donde bajaba el glaciar en su momento. Y hoy nos acompañan algunas nubes en la cima. Pues ahora mismo estamos en el lago de Soriapis. El lago está yendo por ahí detrás. Y aquí tenemos esta parte que os voy a enseñar, ¿vale? Aquí esto es Misurina, el área de autocaravanas donde estuvimos está por aquí detrás. Y esto es Trecime, que son 3 cimas, 1, 2 y 3. Estas 3 son las que forman Trecime, que lo podemos ver desde aquí, obviamente. Aunque están un poco tapadas ahora mismo, porque Trecime estaría ahí, que no lo podemos ver. Pero Misurina sí. Bueno, y nosotras nos estamos yendo y podéis ver toda la cantidad de gente que está viniendo, que por ahí se va al lago y por aquí se va al refugio. Y no para de subir gente, y más y más y más. Esto
es el principio de la ruta, más o menos, y a mano izquierda y luego mano derecha, si os fijáis, podréis ver una serie de búnkeres. En principio son de la Primera Guerra Mundial. Nosotras los hemos visitado ahora al final de la ruta. Por ahí abajo está Irene, ya no sé si la veo porque está muerta de calor. Justo por eso, por quitaros al máximo las horas de calor y visitarlos luego con la calma, aunque se puede apreciar que está todo bastante asqueroso. Porque es totalmente tirolés. Estamos en Cortina d'Ampezzo, ¿vale? Es una de las ciudades pequeñitas, pero bueno, ciudad que está en pleno corazón de los Dolomitas. A día de hoy es una ciudad que se la relaciona mucho con el lujo, debido a que los Juegos Olímpicos se realizaron cerca de aquí hace no demasiado. Y bueno, hemos entrado en el pueblo y una de las primeras cosas que hemos visto son Lamborghinis y cosas así. Pueblo, ciudad, es que es una ciudad pequeña como para llamarla ciudad, pero en teoría es una ciudad. La casa del Lamborghini y tienes dónde elegir. Bueno, por supuesto la gente se hace fotos, faltaría más. Se caracteriza por ese tipo de casas que podemos ver que todas tienen como una parte de madera y todas conservan la misma estética. Y se ha puesto a diluviar. Ahora concretamente está empezando a granizar. Así que hemos hecho un alto en el camino delante de esta librería tan guay. Bueno, y aquí estamos en un centro comercial que se llama Cooperativa Cortina, que está en Cortina d'Ampezzo, que bueno, pues tiene un poco de todo. La verdad es que es una tienda que mola mucho. Es como un pequeño centro comercial, tiene como 4 plantas y en la tercera tiene toda la parte de montaña, camping y deporte, y la verdad es que está muy guay. También hay supermercado abajo del todo. Tienen cosas para la casa, ropa, juegos de mesa, tienen un poco de todo. Muy contentas porque el Montero nos ha conseguido subir hasta Trecime. Creemos que el viaje puede continuar programado tal y como está. Ponemos rumbo a Seceda y aprovecharemos para ver algunas iglesias que son muy conocidas en Dolomitas. Sin embargo, nos veremos en la situación de decidir hasta qué punto queremos arriesgar la mecánica del Montero. ¿Nos acompañas en el siguiente capítulo a descubrirlo?